No, muchas gracias a vos por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Vamos a concentrarnos sobre, como decíamos con Cristian hace un ratito, números, sobre estadísticas, porque hemos tenido esta semana, por ejemplo, los informes tanto del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos como de la versión local, de IPEC, marcándonos que una familia jujeña tipo de 5 miembros, para no ser pobre, necesita 76.000 pesos mensuales. A grandes rasgos, ¿cuánto o qué porcentaje de la población de Jujuy es pobre entonces? Mucho más de la mitad de la población. Más del 50%. Aproximadamente el 60% de la población en Jujuy, es pobre sobre la base de estos indicadores porque no llegan a cubrir lo que es la canasta familiar. Y en cuanto a la indigencia, que creo que anda en 35.000 por ahí. Bueno, los números de la indigencia son un poco, son altísimos, pero son más bajos que lo de los índices de pobreza, lo que demuestra que estamos bajo un régimen político que ha generado un cuadro donde trabajes o no trabajes, sos pobre. Sí. Y además de eso se ha agudizado el problema del hambre y la miseria, y es por eso que también se han incrementado los índices de indigencia, producto, en primer lugar, de la incapacidad de este régimen de generar una reactivación económica que pueda absorber a una masa de trabajadores que hoy se encuentran bajo la forma de trabajadores desocupados, trabajadores informales o que hacen changas. Ser un asalariado entonces, en blanco, hoy en día en el 2021, casi 2022, no es garantía de estabilidad económica. No, por supuesto que no. Esto se debe en parte a que, en los últimos años, en los últimos 6, 7 años particularmente, las paritarias, la recomposición salarial ha ido muy por debajo de la inflación, y por la pérdida del poder adquisitivo del salario hace que vos puedas tener un trabajo en blanco, una relativa estabilidad laboral, sin embargo no puedas llegar a fin de mes. Hace un ratito escuchábamos al ministro de Hacienda, Carlos Sadir, estuvo en la legislatura dando explicaciones acerca del presupuesto, y hubo espacios de la oposición que no se sintieron conformes con las explicaciones, sobre todo por el nivel de déficit que sigue creciendo y sobre cómo se ajusta sobre los salarios. Recién lo mencionaba, el empleado estatal de Jujuy lo padece desde hace años con pérdida de poder adquisitivo. Bueno, los trabajadores públicos, los estatales y los municipales, es el sector de los trabajadores formales más golpeados por este tipo de medidas, y desde ya acá tenemos un presupuesto que siempre es una hoja de ruta, sí, pero ahora está atravesada por terribles crisis. En primer lugar, no se votó el presupuesto nacional, y al igual que el presupuesto nacional estipula pautas de inflación que son la mitad de las que van a ser la pauta de inflación real. O sea, se estipula en 30-33% de inflación, cuando la inflación proyectada por todos los economistas de los diversos espacios políticos la ponen entre 50 y 60%. Eso lo que genera es congelar los precios de los gastos, por ejemplo, los gastos en salud, en educación, muy por debajo de la inflación, y le permite a los gobiernos recaudar muy por encima de lo que proyectan. Y eso genera una caja de manejo de recursos de tipo discrecional que está por fuera del control, y desde ya un nuevo ataque a lo que son las paritarias de los trabajadores estatales. No le voy a preguntar por lo que va a pasar, porque dada la amplia mayoría de los bloques oficialistas y aliados en nuestra legislatura, seguramente el presupuesto, si se trata mañana, va a ser aprobado. Pero le pregunto por el sentido común, por la lógica. Si a nivel nacional se rechazó el proyecto de presupuesto 2022 porque la oposición, en todo su conjunto, consideró que había inconsistencias, que era irreal, que jamás iba a ser un 33% de inflación, la lógica me indica que debería ser rechazado también en Jujuy. Bueno, la lógica indicaría que se debería rever este presupuesto, sí, desde ya. Ahora estamos ante un problema todavía más grave, porque el presupuesto nacional cayó en función de la necesidad de una readecuación del mismo en función de los intereses de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que desde ya van a ser inclusive más gravosos que este presupuesto que se pretendía votar a nivel nacional. Sí. O sea que las perspectivas es que aún
este presupuesto que se va a tratar y que inevitablemente se va a terminar aprobando en la provincia, como vos recién comentabas, posiblemente traiga, digamos, como agregado un mayor ajuste todavía del que ya estaba en el texto original. Sí. ¿Son los trabajadores, los asalariados jujeños quienes están pagando las deudas contraídas en moneda extranjera en Jujuy? Bueno, como yo siempre digo, acá el pato de la boda siempre son los trabajadores de la provincia. Sí. Mirá, sencillamente, el presupuesto más o menos son 203.000 millones de pesos, Sí. y se estipula un déficit del 10%, o sea, un déficit que no llega a cubrir la provincia, que se va a seguir endeudando, del 10% del presupuesto. 20.000 millones. 20.000 millones con los famosos proyectos productivos que ha anunciado el gobierno. O sea que, ¿funcionan o no? a pesar de... Mira, funcionan, pero el problema es que como están atados a ser garantía de otros créditos, Sí. la renta que generan no van a estimular o a desarrollar procesos productivos provinciales, sino que se termina formando, digamos, una cadena de pago al capital financiero, porque si vos tenés la planta solar, por ejemplo, Sí. que está endeudada muy por encima de lo que votó la legislatura, y además está atada a otros créditos, como el crédito educativo, lo que va a generar esa planta va a ir a pagar créditos, no va a ir a generar una renta extraordinaria. Sí, Cuba. Sí, se transfiere directamente al sistema financiero. O sea, no va a haber recursos para que la provincia, por ejemplo, pueda hacer un plan de obras públicas que pueda generar trabajo genuino, que son las cosas que estamos, digamos, desde nuestro partido político planteando la necesidad de crear una reactivación económica para generar y absorber trabajadores que hoy revistan la categoría de desocupados, y para eso vos necesitas concentrar los recursos que se generan en la provincia. Este gobierno no está en condiciones de hacerlo, y es por eso que planteamos la necesidad de un Congreso de Trabajadores ocupados y desocupados que discuta cómo se concentra el ahorro provincial en este caso y cómo se lo utiliza en función de las necesidades de la mayoría. Porque como vos bien decías, va a haber un presupuesto que es, digamos, numéricamente muy importante, un déficit muy importante a pesar de los procesos de estos proyectos productivos, y inevitablemente el pato de la boda va a ser nuevamente los trabajadores estatales, que van a discutir y recibir una paritaria muy por debajo de lo que va a ser la inflación y lo que es el costo de vida, la canasta familiar, y desde ya llamamos a todos los trabajadores a organizarse para reclamar mínimamente que el salario tiene que ser equivalente a una canasta familiar y se tiene que indexar por inflación para no perder, bueno, como históricamente en los últimos años viene sucediendo. Lo último, Iñaki, el contador Sadir explicaba que el aumento bastante importante del presupuesto en cuanto a su monto total se debe en gran medida que está contemplado el Plan Maestro Plurianual. Hermoso, cientos de proyectos que si se cumplen todos, bienvenido sea, siempre y cuando no se endeude a la provincia. ¿Es una utopía ese plan maestro en las condiciones que hoy Jujuy tiene, con el cierre del financiamiento que probablemente tengamos, porque a duras penas podemos cumplir con los que ya asumimos? Bueno, dos cuestiones. En primer lugar, denunciar que el plan plurianual es una estafa Sí. para el erario público, para los recursos de la provincia, porque con este nivel de inflación que estamos viviendo, las obras no se van a terminar de producir y va a haber un rescate a todos los grupos empresarios que han entrado o que van a entrar en este plan plurianual, Sí. y van a obtener un rescate fabuloso. Y por último, déjame que te diga una cosa. El acuerdo con el Fondo Monetario estipula una devaluación, o sea, al eliminar la brecha cambiaria, una devaluación muy fuerte del peso, Sí. y Jujuy es una de las provincias que está más fuertemente endeudada en dólares, lo que significa que el gobierno está hipotecando los recursos no solo de los trabajadores actuales, sino de las próximas generaciones, porque una devaluación con una provincia fuertemente endeudada en dólares, muy por encima de lo que permite inclusive hasta la propia Constitución, es una hipoteca en la cual la garantía que se vota en todos los presupuestos son los salarios de los trabajadores. Entonces, un fuerte llamado a todos los trabajadores a organizarse para rechazar este nuevo ajuste. Gracias, Iñaki, muy claro. No, muchísimas gracias a vos.